Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, Cultura Científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Soy Jesús Pineda y, como siempre, me acompaña Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Bien, muy bien, gracias. Contento de participar una vez más en el Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy entonces para hablar de ciencia latinoamericana? En esta ocasión, Jesús, nos acompaña Ignacio Taboada. Él es profesor asociado en el Instituto de Tecnología de Georgia y el origen de su carrera está en la Universidad Simón Bolívar estudiando física. Luego se movió a hacer un doctorado en la Universidad de Pensilvania y ahora está allí en el Instituto de Tecnología de Georgia como profesor asociado y además trabajando con un grupo de trabajo en dos de los proyectos de astronomía más interesantes que tenemos actualmente, que son el proyecto IceCube y el proyecto HAWC. Él ya nos contará un poco más al respecto de esto, pero le damos la bienvenida a Ignacio Taboada. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Ignacio, queríamos empezar, dando una introducción a la gente de, normalmente cuando ellos piensan en astronomía, lo que piensan es en un señor con mucho frío, viendo por un telescopio y viendo imágenes muy bonitas de las estrellas, pero el área a la que tú te has dedicado es la astronomía de neutrinos. Entonces, para el público en general, ¿qué son los neutrinos y por qué nos importan y cómo podemos hacer astronomía con ellos? Si normalmente la imagen que tenemos es de, como te mencionaba, de alguien tomando fotos con un telescopio en una noche muy, muy fría. Bueno, como tú comentas, la astronomía generalmente empieza con un telescopio óptico, con luz visible. También es posible, eso se ha hecho a los últimos 100 años, buscar otras formas de luz que nuestros ojos no son sensibles, por ejemplo, infrarrojo o ultravioleta o rayos X, ondas de radio, y hoy en día existen telescopios que son sensibles a todo eso. Y utilizando esa información adicional, uno puede aprender más acerca de objetos astronómicos. Entonces, la idea de usar neutrinos es ir más allá aún y utilizar mensajeros astronómicos que ni siquiera son luz. Los neutrinos son partículas subatómicas, de la misma manera que el electrón o el protón son partículas subatómicas. Los neutrinos son especiales porque interactúan de manera muy, muy débil con la materia. Una de las mejores maneras de entender el neutrino es pensar en un vidrio. El vidrio es transparente en una ventana, es transparente a la luz. La luz no se detiene en el vidrio, sino que pasa a través del vidrio. De esa misma manera, la materia en general es transparente a los neutrinos y es tan transparente que los neutrinos generalmente no tienen dificultad en pasar de un lado del planeta Tierra al otro. Así de transparente es la materia para los neutrinos. Pero si uno se fija en un vidrio, uno se da cuenta realmente que hay un poquito de reflejo, y si uno lo mira de canto, se fija que tienen como un color verdecito, y ese color verdecito es de absorción de luz en el vidrio. También la luz realmente se interactúa un poquito con el vidrio. Entonces la manera como nosotros detectamos a estos neutrinos es encontrar la fracción minúscula de neutrinos que realmente interactúa con la materia y podemos hacer observaciones de astronomía con ellos. ¿Y qué información podemos obtener precisamente de ese tipo de astronomía de neutrinos que no podemos obtener de la astronomía en el visible o de la astronomía con ondas de radio, como mencionabas, los distintos rangos del espectro electromagnético y en particular también de la nueva rama ya recién nacida de la astronomía, que es la astronomía con ondas gravitacionales? O sea, ¿qué información nos traen los neutrinos en su paso por el universo y que eventualmente los capturamos en detectores como IceCube? Te voy a dar un ejemplo, no es el único ejemplo y de hecho no es un área en la que trabajo yo, pero es un buen ejemplo. El Sol produce energía mediante reacciones de fusión nuclear en el centro del Sol. Lo que nosotros podemos ver del Sol con luz visible es la superficie del Sol, es una parte que se llama la fotosfera y digamos, es el disco que uno puede ver, pero realmente no podemos ver dentro del Sol, no podemos ver las reacciones nucleares directamente. Los neutrinos, precisamente como son
como la materia es transparente para ellos, los neutrinos pueden atravesar el Sol. Esas reacciones nucleares que producen la luz solar producen también neutrinos. Esos neutrinos pueden escapar directamente del centro del Sol y llegar hasta acá, donde estamos nosotros. Si nosotros observamos el Sol con neutrinos, y eso se ha hecho, estamos viendo directamente en el centro del Sol y podemos hacer cosas como, por ejemplo, medir la temperatura en el centro del Sol de forma directa. Definitivamente suena a que es un tipo de astronomía que nos puede dar muchísima información, pero también hemos visto que es un tipo de astronomía que no es tan sencilla de hacer, Ignacio. Por lo pronto, hablando del proyecto IceCube, en el que tú y tu grupo de trabajo han estado involucrados recientemente, llama mucho la atención de este proyecto, que es un telescopio de neutrinos que está ubicado en el Polo Sur. Y entonces uno de inmediato se pregunta, ¿por qué tendrían que ubicarlo ahí con todas las complicaciones que conlleva hacer una construcción de un aparato tecnológico tan fino, tan sensible, en un lugar tan hostil? ¿Qué es lo que nos puedes contar acerca de IceCube? ¿Por qué está en particular ubicado ahí? ¿Y cuáles son las ventajas que tiene de su ubicación como tal? Bueno, lo que hace que los neutrinos sean tan difíciles de detectar es lo mismo que le da la ventaja de hacernos poder ver dentro del interior. Y la manera de compensar para ver una partícula tan difícil de detectar es construir detectores gigantescos. IceCube, que es el instrumento donde yo trabajo, tiene un tamaño de 1 kilómetro cúbico, que es el tamaño de una montaña pequeña. Sí. Esto es 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro de material. Es imposible utilizar, o por lo menos excesivamente costoso, utilizar materiales artificiales, construir un aparato todo a partir de alguna estructura, algo tan gigantesco. Para detectar neutrinos es mejor utilizar un material natural. La manera como nosotros detectamos neutrinos es la siguiente. El neutrino, los muy pocos neutrinos que interactúan en la materia, producen una partícula secundaria, y esa partícula secundaria, hay muchas maneras como puede pasar, pero vamos a decir que es un muón, que un muón es otra partícula subatómica. Ese muón, cuando pasa a través del material, va a viajar más rápido que la velocidad de la luz en el material. Es imposible viajar más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Eso nos lo dijo Einstein hace más de 100 años. Pero sí es posible viajar más rápido que la velocidad de la luz en un material. Cuando eso sucede, esa partícula va a producir un poquito de luz que se llama radiación Cherenkov, y es una radiación azul, de color azul. Entonces, para construir un detector de neutrinos que sea de escala muy grande, la solución que nosotros hemos encontrado es utilizar hielo antártico, que es extremadamente transparente, muy, muy transparente, más transparente que el mejor hielo que nadie sabe hacer en un laboratorio. Y nosotros colocamos sensores ópticos a grandes profundidades. Y esos sensores ópticos buscan esa radiación de Cherenkov, ese brillo azul, que es un flash de luz muy, muy corto y que nos dice cuál es la dirección de donde venía inicialmente el neutrino y cuál es la energía de ese neutrino originalmente. Entonces, el motivo por el cual estamos en el Polo Sur es porque el casquete polar tiene 3 kilómetros de profundidad en el Polo Sur, casi 3 kilómetros, y nosotros colocamos estos sensores ópticos entre 1.500 y 2.500 metros de profundidad. Y los colocamos en un arreglo tridimensional. Tenemos más de 5.000 sensores ópticos en un arreglo tridimensional que tiene 1 kilómetro cúbico. O sea que si te entiendo correctamente, Ignacio, entonces ustedes aprovechan básicamente al planeta Tierra completo como una especie de filtro para poder capturar lo elusivo de los neutrinos, ¿correcto? Bueno, los neutrinos nosotros vemos interactúan dentro del detector, dentro de ese kilómetro cúbico o cerca del detector. Digamos, nosotros colocamos el instrumento muy profundo, es para filtrar cualquier otra partícula, porque la única partícula que puede pasar de un lado de la Tierra al otro es el neutrino. Cualquier otra partícula la va a detener el planeta. Ese 1,5 kilómetros arriba detiene la enorme mayoría de las partículas que bajan de la atmósfera. Y entonces cualquier partícula que nosotros vamos a medir a esa profundidad, especialmente las que vienen desde abajo, las que han pasado a través del planeta, nosotros sabemos con certeza que son
que son neutrinos. Porque hay otras partículas que en principio, si lo colocásemos el detector en la superficie, son partículas de origen distinto, pero no son las que estamos buscando. Oye, Ignacio, y para darnos una idea de la escala, tú mencionas, son muy pocos los neutrinos que van pasando, pero ¿qué tan pocos? Algo que nos puedas decir para darnos una idea. Bueno, estas partículas extra que yo les dije que se detecten, a pesar de que estamos a 1500 metros de profundidad, la parte de arriba del detector, nosotros detectamos más o menos 3000 partículas por segundo que vienen de la atmósfera superior, son producto de interacciones rayos cósmicos con la atmósfera superior. Uh-huh. Además, detectamos del orden de 300 neutrinos atmosféricos por día. Esos neutrinos se producen también en la atmósfera, también por esos mismos rayos cósmicos. Y nosotros podemos identificar neutrinos que creemos que tienen origen astrofísico, probablemente unos 10 al año. Cuando dices origen astrofísico, Ignacio, ¿a qué te refieres en particular? Porque mencionabas que habían neutrinos que venían, por ejemplo, del Sol, de las interacciones en el centro del Sol, pero también hay algo de misterios adicionales, ¿no? que nos llaman la atención de los neutrinos. Recientemente, la universidad con la que trabajas publicó un video en el que hablaban de que ustedes lograron encontrar neutrinos que tenían que venían de otras fuentes, ¿correcto? El objetivo de IceCube es buscar fuentes que están fuera del sistema solar. El Sol se estudia con detectores de neutrinos que son distintos de IceCube. IceCube no está optimizado para buscar neutrinos del Sol. Nosotros trabajamos en energías mucho más altas que las que produce el Sol en neutrinos. Las fuentes que nosotros estamos buscando pueden ser en nuestra propia galaxia y pueden ser, por ejemplo, los remanentes de una explosión de supernova, o puede ser también fuentes extragalácticas y puede ser, por ejemplo, los agujeros negros supermasivos que están en el centro de casi todas las galaxias grandes. El objetivo es muy genérico y estamos buscando una cantidad de fuentes muy grandes. No hay una sola clase de objetos que estemos tratando de estudiar. Nosotros déjame pensar, 7 años encontramos evidencia de que habíamos observado por primera vez neutrinos de origen astrofísico de fuera del sistema solar de energías muy altas. Y el problema era que hace 6, 7 años, no sabíamos de dónde venían exactamente. Y eso se debe a que un neutrino en particular, tú puedes determinar la dirección más o menos con un grado de incertidumbre. Para que tengan la idea que es un grado, si colocan el puño a la distancia de su cara del largo del brazo, uh-huh, y extienden el dedo pulgar, la uña del dedo pulgar, eso cubre más o menos un diámetro de 1 grado. Uh-huh. Digamos, detrás de ese grado hay una cantidad increíble de posibles objetos astronómicos. Sí. Saber de cuál de ellos viene el neutrino es extremadamente complicado. Entonces lo que ocurrió, lo que fue publicado el año pasado y fue observado en septiembre del año 2007 fue una correlación entre un neutrino específico que nosotros creemos que tiene origen astrofísico y una galaxia que está en escala cosmológica relativamente cerca. Está increíblemente lejos, pero en escala cosmológica está relativamente cerca. Y esta galaxia es especial porque tiene un agujero negro supermasivo en el centro. Ese agujero negro está siendo alimentado por material que cae en espiral lentamente dentro del agujero negro, y la mayor parte del material va dentro del agujero negro, no volverá a salir nunca, excepto una pequeña cantidad de material es emitida en jets que van perpendiculares a la dirección de rotación del material que cae dentro del agujero negro, y uno de esos jets apunta hacia nosotros. Ese es un tipo de galaxia muy especial que se llama Blazar, y encontramos que un neutrino apuntaba en dirección de esta galaxia específicamente, justamente en el momento en que esta galaxia también estaba produciendo rayos gamma, rayos X, óptico, radio, etcétera. Estaba emitiendo de manera muy fuerte en ondas electromagnéticas. Entonces fue esa coincidencia de verlo en la misma dirección, pero también al mismo tiempo, lo que nos permitió establecer evidencia por primera
vez de que hemos encontrado una fuente de energías altas. Entonces, básicamente eso es lo que nos estás contando, es cómo el Ice Cube, el proyecto Ice Cube, lograron, a partir de la información que obtuvieron de allí, lograron tomar información que venía, como mencionabas, de observatorios que trabajaban en el visible, observatorios que trabajaban con radio, observatorios que trabajaban dentro de todo el espectro electromagnético, y colando y uniendo toda esa información, lograron encontrar que la fuente de esos neutrinos que ustedes estaban detectando venía de otra galaxia, ¿correcto? Eso es correcto, y esa manera de operar es una manera de operar muy común hoy en día. Se llama astronomía de multimensajeros, porque utiliza neutrinos, utiliza luz visible o no visible, y utiliza, como mencionaron ustedes al principio del podcast, ondas gravitacionales también. Y esa es la manera como funciona este campo hoy en día. Bueno, es fascinante el nivel de interdisciplinaridad de la astronomía en estos momentos, ¿no? Y quería preguntarte, Ignacio, antes para retomar lo que mencionabas de los distintos proyectos en los que has trabajado, mencionábamos que habías trabajado en Hawk, ahora ya estás trabajando con un poco más con Ice Cube, pero también hay otro telescopio de neutrinos, según recuerdo, bastante famoso, que era el proyecto Super Kamiokande. Si pudieses comparar, para aquellos que conocen un poquitico más o que han escuchado de la astronomía de neutrinos antes, si pudieras comparar a Ice Cube con Super Kamiokande, cuáles eran los objetivos, a pesar de que nos mencionas que el Ice Cube, el objetivo de Ice Cube es mucho más abierto, mucho más amplio a la hora de la investigación en astronomía con neutrinos. Con mucho gusto. Super Kamiokande es un detector que se encuentra en Japón. Es un detector que es enorme, son 50 kilotoneladas de agua. Sin embargo, esa es una escala en la que todavía es posible construir de forma artificial. Eso tienen una caverna que fue excavada dentro de una mina y construyeron un recipiente de acero dentro de esa caverna artificial, y ese recipiente de acero contiene el agua y contiene sensores ópticos, porque ellos detectan neutrinos de la misma forma que Ice Cube detecta neutrinos. Ellos lo detectan con radiación de Cherenkov también. El motivo por el cual Super Kamiokande es mucho más pequeño y es porque ellos operan en un rango de energía muy diferente al de Ice Cube. Ellos operan en el rango de energía que es más apropiado para detectar neutrinos que son producidos, por ejemplo, por el Sol. Y ellos también están interesados en neutrinos que se producen en una explosión de supernova dentro de nuestra galaxia. Eso es algo muy raro, pasa quizás una cada 50 años, pero se espera que en algún momento vuelva a ocurrir. Entonces, sigue siendo un proyecto gigantesco, pero funciona en un rango de energía distinto, de manera que está optimizado de forma distinta. Ellos llevan operando ya más de 20 años, 21 años. Super Kamiokande acaba de terminar de hacer una mejora a su equipo. Ellos habían sacado todo el agua del detector, habían hecho reparaciones porque es un detector que tiene ya 20 años, y además le habían colocado en algunos sensores nuevos, etcétera. Habían mejorado la electrónica, pero lo más interesante que hicieron es que en vez de ser agua filtrada extremadamente pura, le están añadiendo una sal de gadolinio en cantidades pequeñas. Esa sal de gadolinio va a estar disuelta en el agua. El gadolinio es una materia rara, y digamos un elemento raro de tierra rara, y digamos lo que tiene de especial es que es muy bueno para capturar neutrones. Y en algunas de las interacciones de neutrinos con el agua se producen neutrones, y al ser capturados esos neutrones se va a producir mucha luz. Entonces, añadir esta sal de gadolinio le va a permitir a Super Kamiokande detectar neutrinos, no solamente de supernovas que están en nuestra galaxia, sino que va a poder detectar, que ocurren nada más cada 50 años, o más o menos, sino que va a poder detectar neutrinos de supernovas a lo largo de toda la historia del universo. Y claro, eso está sucediendo de forma constante, de tal manera que digamos que van a haber un neutrino aquí, un neutrino allá, y nadie va a poder decir, viene una supernova de allá, sino que van a ver como ese brillo de fondo permanente que hay
en neutrinos de todas las supernovas en la historia del universo. Y eso es un proyecto que está recién empezando, esa mejora de Super Kamiokande, y espero que tengan mucho éxito. Van a empezar a tomar datos en los próximos meses. Fantástico, pues definitivamente también estaremos atentos. Ignacio, nos interesaría que nos contaras un poco que, claro, un proyecto tan grande, tan ambicioso como puede ser Ice Cube o Super Kamiokande, implica el trabajo de muchas personas, de muchos equipos muy especializados, y nos interesaría que nos pudieras contar cuál es la naturaleza de la participación de ustedes en Ice Cube, ¿no? O sea, es decir, cómo se reparte el trabajo, ustedes, cómo es un poco el día a día de trabajar en un proyecto así en Ice Cube. Es muy buena pregunta. La lista de autores de Ice Cube en este momento somos 300 personas. Eso es una colaboración que es grande. No es ni remotamente la colaboración científica más grande que hay. Si ustedes van a los detectores que hay en CERN, por ejemplo, LHC, esos más o menos como 10 veces más grandes que lo que puede ser Ice Cube en número de autores. Pero aún así, 300 personas es bastante gente. Hay muchas partes para un detector de esto. Está la parte de construcción, que ya terminó hace 10 años con Ice Cube, pero la parte de construcción requiere el diseño de los aparatos ópticos, requiere el cableado, requiere los edificios de soporte en la superficie, las computadoras, todo el software que requiere para manejarse esto, todo el software de análisis. De verdad que hay una cantidad enorme de tareas que hay que cumplir para la parte de construcción y mucha gente de la colaboración participó en diferentes partes de la construcción del proyecto. Luego viene la parte de operación. La parte de operación es relativamente modesta, pero aún así, digamos, es un esfuerzo sustancial y requiere mantenimiento de las computadoras, requiere mantenimiento de software, requiere todo el monitoreo de la salud del instrumento, requiere la calibración del instrumento, etc. Y nuevamente hay oportunidad muy grande para que muchas personas participen. Y luego al final es la parte que realmente que es el objetivo por el cual tenemos el detector, que es obtener la ciencia. Y hay detectores que son muy, muy especializados y tienen un rango de ciencia digamos, muy específico. Por ejemplo, los detectores que buscan materia oscura de forma directa generalmente tienen ese único objetivo científico, generalmente. En el caso de un detector como Ice Cube, el rango de actividades científicas que se puede hacer con un detector como Ice Cube es muy, muy amplio. Nosotros no solamente podemos utilizar Ice Cube para estudiar astrofísica de neutrinos, sino también podemos estudiar las propiedades de neutrinos utilizando neutrinos que se producen en la atmósfera. Nosotros podemos estudiar a rayos cósmicos que interactúan en la parte superior de la atmósfera y cada uno de esos tiene sus subtemas. De verdad que hay una cantidad enorme de áreas científicas en las que se puede trabajar. En el caso de mi grupo específicamente, yo estoy muy interesado en fuentes astrofísicas de neutrinos que tengan alguna naturaleza variable en el tiempo, que permiten hacer correlación muy fácil con algún objeto astronómico. De eso, como les estaba contando con el Blazar, que reportamos hace un año en una publicación. Nosotros participamos en esa publicación, mi grupo aquí del Instituto Tecnológico de Georgia, y también tenemos otros proyectos semejantes. Por ejemplo, un estudiante de posgrado que está trabajando conmigo en este momento está buscando fuentes periódicas de neutrinos. Por ejemplo, por estrellas de neutrones binarias que estén en nuestra galaxia. Por dar un ejemplo. Y para estas colaboraciones, ¿es necesario que ustedes en algún momento viajen a Ice Cube o todo es transmisión de datos? En la fase de construcción de Ice Cube, una cantidad muy grande de la colaboración fue al Polo Sur a trabajar. Yo he estado en el Polo Sur en 3 oportunidades, cada vez por aproximadamente un mes. Una vez que concluyó la construcción, la necesidad de viajar al Polo Sur bajó muchísimo. Hoy en día es bastante raro que se envíe a alguien al Polo Sur. Nosotros en verano austral, que en el Polo Sur es más o menos del 1 de noviembre al 10 de febrero, más o menos. En verano austral, generalmente enviamos 5 o 6 personas en total. Y aparte de eso, tenemos un par de personas que se quedan todo el año
los Winter Over, y ellos se quedan a cargo de monitorear la salud y el funcionamiento del experimento. Un estudiante, este mismo estudiante que les estaba hablando ahora, él ahora en diciembre va a viajar al Polo Sur y vamos, va a hacer algo muy pedestre, ¿no? Tienen que cambiar los ventiladores de las computadoras porque, digamos, se gastan con el tiempo. Claro. Y las fuentes de poder de las computadoras también tienen ventiladores y también se gastan con el tiempo. Y él va a ir ahora al Polo Sur a hacer ese tipo de cosas, a hacer ese tipo de seguimiento. Pero me imagino que debe ser una experiencia muy única, ¿no? Es decir, también para darle algún tipo de caracterización de ese tipo de trabajo al público que nos escucha. Tú que has viajado también en varias ocasiones, ¿qué tipo de dificultades son las que se enfrentan? O sea, ¿es tan hostil como uno piensa que es? Es una experiencia realmente única, estoy de acuerdo. Viajar allí es complicado. Hay que ir hasta Nueva Zelanda, que ya es un viaje largo, Sí. son 10, 15 horas en avión, dependiendo de qué parte del mundo esté volando uno. Y de Nueva Zelanda se tiene que tomar un avión militar, no hay aviones comerciales que vayan a Antártica. Y se viajan, son de 5 a 8 horas, dependiendo del avión que uno tome, hasta la costa de Antártica, una estación que se llama McMurdo, que lo que tiene de especial es que es el sitio más al sur, el cual llegan barcos rompehielo. De ahí se toma un avión más aún para ir de la costa hasta el polo. De manera que ir al polo generalmente, si todo va muy bien, si no hay absolutamente ningún retraso, lleva 2 o 3 días. Pero generalmente hay algún retraso por viento o por mal clima o lo que sea, y no es inusual que no tarde 5 días en llegar. Ya Claro. llegar es difícil. Sí. La temperatura en verano, digamos, va desde más o menos menos 45 centígrados hasta quizá unos menos 20, menos 15 centígrados, dependiendo de qué fecha durante el verano. El equipo que a uno le dan para el frío es realmente espectacular. El frío en verano no es el problema. Yo diría que para mí la dificultad fue realmente el aseo personal. El agua en el Polo Sur se obtiene derritiendo hielo. Claro. Y eso es muy costoso energéticamente. Las duchas están restringidas a 2 duchas a la semana de 2 minutos cada ducha. Oh. Entonces, Wow. a mí eso no me gusta, esa parte no me gusta mucho. Sí. Es una dificultad menor, pero digamos, es una de las dificultades. Hay gente, y a mí eso no me ha pasado, pero sé que hay gente que le ocurre. Claro, es el Polo Sur, la verdad que son 6 meses de luz o 6 meses de oscuridad. Claro. En verano son 6 meses de luz. Hay gente que le cuesta mucho dormir. Uh-huh. A mí no me cuesta trabajo dormir cuando yo he ido. Yo todas las ventanas bien tapadas y ninguna dificultad para dormir. Pero yo sé que hay gente que se queja de eso. Sí, recuerdo en particular, por ejemplo, con todas estas cosas que nos cuentas acerca de lo que es visitar McMurdo, que de hecho McMurdo es un muy importante centro de investigación científica. Quiero recordar, para aquellos que también quisieran saber un poquitico de la experiencia de trabajar en un ambiente como ese, que hace unos años, si no me equivoco, el director alemán Werner Herzog hizo un documental precisamente en McMurdo llamado Encounters at the End of the World, y precisamente hablaba de todas las investigaciones científicas que se hacían allí y los peculiares personajes que están con regularidad en McMurdo, y precisamente mencionaban como lo que mencionabas, Ignacio, de la dificultad de tener esos, si se quiere, esas comodidades de la civilización, como el acceso al agua caliente, que es algo que en muchos lugares damos por sentado, ¿no? McMurdo, que está en la costa, también tienen mucha investigación relacionado a la biología marina, porque ellos uno lo que ve alrededor es hielo, pero debajo de ese hielo hay mar. También hay mucho de estudio de glaciología, de volcanes. Es un lugar maravilloso para lanzar globos de vuelos de larga duración, porque esos globos que se lanzan de McMurdo se meten en unos vientos que giran alrededor del continente, y como la temperatura no cambia, que es lo que hace que los globos pierdan el helio, entonces ellos se pueden mantener en vuelos de 30, 40, 50 días. No recuerdo cuánto es el récord, pero son vuelos de muy larga duración. Entonces cualquier experimento que uno requiera en un globo de gran altitud
y llegan como a 30 kilómetros de altura, si recuerdo bien, a 30, 35 kilómetros de altura. Si uno requiere un experimento que esté en un vuelo de larga duración, de gran altura, McMurdo es el lugar en el mundo donde se hacen ese tipo de cosas. McMurdo es una experiencia muy distinta del Polo Sur. La estación del Polo Sur tiene como unas 150 personas en verano y unas 65 personas en invierno. Yo nunca he estado en invierno, nada más he estado en verano. Y 150 personas es un personal muy reducido. Uno prácticamente conoce a todo el mundo. McMurdo es un pueblo. McMurdo en verano son 2.500 personas. En invierno no recuerdo cuántas personas son. Quizás son unas 500 personas en invierno en McMurdo. Y eso es una experiencia muy distinta, ¿no? Y en McMurdo es espectacular el lugar, porque uno puede ver el monte Erebus, que es un volcán activo que está relativamente cerca, y montañas y los glaciares, y puede ver el hielo que está congelado sobre el mar, etcétera. Y a veces uno puede ver animales, etcétera. En el Polo Sur no se ve nada. El Polo Sur es la planicie del centro polar. Y, digamos, el sitio es espectacular por otros motivos, pero no por bellezas naturales. Ignacio, y recuerdo con mucho cariño que en una época en la que tú y yo coincidimos en la Universidad Simón Bolívar, en mi caso como estudiante de pregrado y ya tú como profesor, nos estabas presentando el proyecto Ice Cube y estabas de nuevo tratando de incentivarnos a algunos de los estudiantes y algunos de los colegas allá para que supiesen en qué estabas trabajando y si alguno de los estudiantes estuviera interesado en trabajar en el tema. Y quería preguntarte, en tu opinión y en tu experiencia, habiendo trabajado también brevemente en la Universidad Bolívar, en América Latina, ¿cuáles son las posibilidades, las dificultades que has visto tú y que puedes ver en este tipo de proyectos, la participación de América Latina y latinoamericanos en este tipo de proyectos de ciencia de gran magnitud, como lo es Ice Cube, como lo es Hawk, o como mencionábamos antes, Super Kamiokande, de este tipo de proyectos enormes que requieren mucho financiamiento, mucha logística y, bueno, ejércitos y ejércitos de estudiantes dedicados? ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué posibilidades y dificultades ves con este tipo de proyectos en la región? Eso varía mucho de cada país, dependiendo de cada país en Latinoamérica. Las políticas respecto a ciencia a través de América Latina varían muchísimo y lastimosamente también a veces dentro de un mismo país varían de gobierno a gobierno. Hay experiencias que han sido extremadamente exitosas en América Latina en experimentos relativamente grandes. Está el caso del experimento Pieroye, que está en Argentina, que es un experimento que ha sido muy exitoso. El científico argentino jugaron un rol muy importante en ese experimento. Está también el caso de Hawk en México, y nuevamente científicos mexicanos jugaron un rol fundamental en la construcción y operación y uso científico de ese experimento. Digamos, está toda la experiencia, que no es la mía realmente, porque astronomía óptica no es realmente mi área, pero está toda la experiencia de Chile con la gran cantidad de telescopios ópticos que hay en el norte de Chile. Qué tan exitosamente pueden participar los científicos de cada uno de esos países dependen en muy buena parte de la política de los gobiernos de los países individuales. Oportunidades de colaborar de forma efectiva y sin duda existen. Cuando uno intenta construir un detector como Hawk, una de las primeras preguntas que uno se hace es ¿qué científico calificado existe en este lugar para que colabore en operar y construir un aparato como esto? Yo participé en la construcción de Hawk, que está en el centro de México, en la montaña Sierra Negra, al lado del Pico Orizaba, la montaña más alta de México. Y la participación de gente por ejemplo, menciono nada más algunos, de la UNAM o del INAOE fue crítica para poder lograr que se construyera el detector de forma exitosa. Digamos, hay muchos detalles logísticos que una persona que sea local va a poder arreglar de manera mucho más fácil. Nosotros tuvimos que construir, por ejemplo, para Hawk un
segmento de carretera de nada más 1 kilómetro de largo. Pero para alguien que está local, construir una carretera de 1 kilómetro de largo es muchísimo más fácil que alguien que vive en otro país. Arreglar todos los detalles de conexión eléctrica, conexión de internet, una cantidad de cosas que son críticas para que operen un experimento. Y luego en la parte misma de construcción, el personal que construye un experimento de estos va a terminar siendo personas que son de la zona y que son los científicos locales los que mejores pueden interactuar con este personal que va a ayudar a construir el experimento. Sí, definitivamente, pues es un esfuerzo de colaboración tal cual, ¿no? Como lo pones, Ignacio. Oye, y para cerrar, nos gustaría acudir a un aspecto un poco más personal de tu trabajo. Pues nos gustaría que nos compartieras cómo fue que te interesaste en este tema, ¿no? De la astronomía de neutrinos o de rayos cósmicos. Digamos, durante tu carrera, pues es una carrera muy amplia y hay muchos temas que pueden llamarle la atención a cualquier persona con curiosidad por el universo. Pero, ¿qué fue lo que a ti te terminó por jalar a este tema en particular? ¿Y qué es, digamos, la inquietud más grande que tienes ahora? Ese tipo de preguntas que te conminan a levantarte por las mañanas. Bueno, yo quería hacer física. Yo pensé la primera vez que yo iba a hacer física desde que tenía como 10 años más o menos. Ujú. Siempre estuve muy interesado en la ciencia y en la física y en la astronomía en particular. Estudiando pregrado en la Universidad Simón Bolívar, yo estaba muy interesado en relatividad general desde el punto de vista teórico. Y cuando yo fui aceptado en la Universidad de Pensilvania, había un profesor específico con que yo quería trabajar que se dedicaba a relatividad general. Y me aceptan y yo llego y me acuerdo el seminario de estudiantes de posgrado, la primera vez que nos reunimos, tenía yo 2-3 días en la ciudad de Filadelfia. Ujú. Y le pregunto al profesor que está a cargo del seminario, le digo, y el profesor no sé quién que trabaja en relatividad general. Y me respondieron, no, mira, esta persona lastimosamente se enfermó y se ha tenido que jubilar temprano. Oh, Además que yo llego ahí a la universidad y digo, bueno, tengo que hacer otra cosa. claro. Y encontré los neutrinos de más o menos de carambola. Ajá. A otro profesor que trabajaba en la Universidad de Pensilvania, él trabajaba en un detector de neutrinos que se llama SNO, Sudbury Neutrino Observatory, que era más o menos contemporáneo con el inicio de Super Kamiokande y tenía objetivos semejantes. Y yo empecé a trabajar en eso. Y eventualmente también empecé a trabajar en AMANDA, que es el detector que precede a IceCube. También era el Polo Sur, pero era un detector mucho más pequeño que estableció las técnicas. Además que hubo un poquito de azar en el proceso. Eso en estudiantes de doctorado es muy, muy común. Más o menos la mitad de las personas que terminan un doctorado en física, uno les pregunta qué querías tú hacer cuando empezaste y la mitad te dicen, no, algo distinto de lo que estoy haciendo realmente. Sí, sí. Eso es muy, muy común. Sí, yo también puedo tener, no tuve una experiencia tan peculiar como la tuya, pero ciertamente puedo verme reflejado en ese tipo de vicisitudes a la hora de hacer un trabajo de doctorado en física. De nuevo, muchísimas gracias, Ignacio, por contarnos acerca de lo interesante y lo bonito de la astronomía de neutrinos. Realmente es un área que, a pesar de que no es tan famosa como la astronomía en el visible, pero de verdad es fascinante y bueno, tiene cosas súper, súper divertidas como las que nos has compartido a lo largo del podcast. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Sí. Y bueno, Víctor. Sí, muchas gracias. Agradecer a Ignacio por esta charla tan interesante. Y bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar mucha más información sobre este interesantísimo tema y otros más en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación científica por y para América Latina, contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. De nuevo, muchísimas gracias, Ignacio, y hasta la próxima. Gracias.
El Aguacast es una producción de Fundación Persea, Cultura Científica para América Latina.